Muchas gracias. Profesor, somos tuyos. Jorge. Jorge primero, Jorge segundo. Sí, sí. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los aliados que siguieron a la organización del Congreso Internacional de Derecho de Familia. La Cooperativa de Profesores de la Universidad de Antioquia, COPRUDEA, la Fundación Universidad de Antioquia, la Unidad de Innovación Social UDA, la Universidad de Medellín, la Universidad Antonio Nariño, LACO, Abogados, la Fundación Resignificar y el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, que nos abrió sus puertas para llevar a cabo el Congreso. El compromiso, la colaboración y confianza de nuestros cooperantes hicieron posible que este encuentro sea un espacio de crecimiento, aprendizaje y conexión. A continuación, daremos inicio a nuestra agenda académica con una lección inaugural: la familia cambiante y su ámbito de resolución de conflictos y la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en este contexto, a cargo del profesor Jorge Guerra González, quien estará acompañado en la mesa principal por el profesor Miguel Ángel Montoya Sánchez, quien coordinará el espacio final de preguntas que serán formuladas por escrito, las cuales serán recogidas por los integrantes del Comité de Logística. El doctor Jorge Guerra González es abogado y doctor en Derecho, con formación interdisciplinaria en Psicología. Complementó su formación con estudios en Economía Social y Cooperación para el Desarrollo Sostenible. Trabaja con tribunales de familia en Alemania y Bélgica. Es mediador familiar certificado internacionalmente, perito judicial, abogado del menor, investigador y docente universitario. Sus publicaciones se centran en derecho de familia, alienación parental, mediación y enseñanza innovadora. Además, es profesor en la Leuphana Universität Lüneburg. Profesor Jorge. Un placer, muchas gracias. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Las dos palabras que ahora quería pronunciar aquí son, bueno, me siento, es un honor para mí estar aquí, compartir este momento con ustedes, y agradecimiento también porque, bueno, la universidad ha hecho un esfuerzo grande en que pueda venir, pero sobre todo, bueno, por apreciar bueno, las gentes de Medellín. Llevo poco tiempo aquí, nunca había estado, pero es una cercanía, bueno, me hace sentir como en casa, y eso que, como decía Miguel, pues no nos conocíamos, pero es como si nos conociéramos ahora toda la vida. Y lo mismo pasa con Jorge y con Elvira. Es, bueno, una grandísima sensación. Muchas gracias por todo. ¿No se me oye bien? Perfecto, muchas gracias, porque yo tiendo a moverme mucho, así que me avisáis si no se me entiende. Bueno, si lo sé, apunto esta frase: espíritu crítico y compromiso social, porque de eso va a tratar mi ponencia. Y como veis, el título es muy complicado, y tratar de comprimir en 45 minutos todo lo que lleva este título dentro es muy difícil, es un reto. Por esa razón, esa es la sensación que creo que les va a quedar dentro de ustedes, así que voy a concentrarme en los puntos que a mí me parecen más importantes. Si hay cualquier cuestión, no duden al final, o si no, después cuando hagamos una pausa, en, bueno, plantearme la cuestión que me quieran plantear. Pues empezamos. Y este es el programa de lo que había pensado hacer hoy con ustedes. Primero, hablar efectivamente de las familias cambiantes. Sí, se ve bien. Este es el SPF, el Sistema de Protección a la Familia. Es una palabra que he inventado yo para intentar englobar en ella todos los profesionales en torno al conflicto familiar. Esa palabra no puede existir porque ¿qué pueden tener en común un juez, un tribunal,
con bueno, pues las personas que apoyan a la familia directamente, pero se trata simplemente de hablar de esos profesionales en torno al conflicto familiar. ¿Cuáles son los objetivos? Y ya les muestro, bueno, es un spoiler alarm, que los objetivos y los logros no se cumplen y vamos a intentar hablar de las razones. Como no funciona, pues entonces, ¿qué respuestas tenemos ante esta situación? Por cierto, se darán cuenta que eso está muy marcado por mi origen español, donde yo estudié Derecho, pero el doctorado lo hice en Alemania, que es donde ejerzo. Así que es posible que alguna de las cosas que cuente no se aplique en Colombia. Pido mis disculpas, no conozco el derecho colombiano, lo estoy empezando a conocer ahora, y rectifico inmediatamente, simplemente hágamelo saber. Estas serían, digamos, las respuestas globales y las respuestas más concretas del derecho alemán y belga en familia. Son nuevas profesiones que tampoco aparecen en todas partes, el abogado del menor y el tutor del régimen de visitas. En los países latinos y de habla francesa se habla del coordinador de parentalidad. Y el peritaje cooperativo, que algunos dicen es peritaje, o no. De eso lo hablaremos a continuación. Pero creo que sí es efectivamente necesario. Y al final, esta es la parte donde ustedes entran en cuestión. Vamos a avanzar, bueno, ya se ha dicho todo de mí, así que tampoco vamos a insistir en este aspecto. He intentado entender el tema desde muchos puntos de vista, así que esta no es una presentación jurídica, pero tampoco es psicológica. Bueno, mi idea siempre me recuerda cuando mi mujer me conoció, éramos novios. Entonces, claro, las amigas le preguntaban, ¿y qué hace tu novio? Y su respuesta fue, pues no lo sé. Y claro, las otras el policía, el mío es banquero, el mío es tal, pero en este caso es que yo tampoco les puedo explicar. Les puedo explicar que mi objetivo es proteger a los menores y proteger a las familias. Pero a partir de ahí todo lo que hago es muy diferente. Esto es alguna de las cosas, el trasfondo, sobre todo derecho y psicología. La práctica, tanto perito y mediador tanto en Bélgica como en Alemania, mediador certificado. Soy abogado del menor, o sea, no sé de lo que hablo cuando hablo de la profesión. Tutor de visitas es una profesión que a mí me parece fascinante, porque una vez que hay una familia en situación de alta conflictividad, esta es la persona encargada de apagar el fuego que han encendido otros, que trataríamos de evitar. Se trata de prevenir, y de eso se va a tratar en esta ponencia. Y al final, bueno, pues a mí me gusta hablar de esto como si fuera un círculo. O sea, yo aprendo de mis alumnos aprenden de mí, y ese es el círculo que continúa. Y me gustaría que esto continuase así. Yo investigo con ellos, o investigo solo, produzco algo. Volvemos un momento para atrás. Produzco algo. Bueno, me equivoqué otra vez. Bueno, esta frase resume perfectamente de lo que estoy hablando. Siempre que enseñes, enseña también a dudar de lo que enseñes. Entonces, créanme como mucho la mitad de lo que les voy a contar, y el resto me lo preguntan y me lo cuestionen para que yo también pueda aprender. ¿Cuál es la dirección? Está aquí, ¿no? Entonces lo voy a... No, enfoco aquí. Bien, lo que les voy a contar viene al final. Si queremos cambiar la realidad, una realidad, es importante no tener miedo en mirarla a los ojos, de la forma más objetiva, veraz, amplia y detallada posible. Porque si no, vamos a ver una proyección de la realidad o vamos a perdernos alguna parte de la realidad. Pero entonces no vamos a poderla cambiar. O bien nuestra intervención no tendrá ningún efecto, o lo que podría ser mucho peor, nuestra intervención será contraproducente. Hablaba de esos ejemplos porque no me quiero meter ahora mismo en esto, sería demasiado. Discriminación, violencia, ayuda al desarrollo, son temas que conozco bien y se suelen tratar de una manera limitada. Entonces cambiarlo es complicado. Pero vamos a dejarlo porque con el tema de derecho de familia ya tenemos bastante. Les invito a este viaje. Va a ser rápido, espero no confundirles demasiado, y siempre van a tener la oportunidad de, bueno, ahora no se pueden hacer preguntas, al final me hacen las preguntas que quieran.
No sé si conoce la película, es que ya soy mayor, ¿no? Entonces esta película habría que verla, es importante. Se trata precisamente de la realidad. Neo tiene oportunidad de conocerla, él siente que algo no va bien y se le da la oportunidad de conocer la realidad, que es esa, que él no es un héroe, sino es un esclavo. Él trabaja produciendo energía para las máquinas que luego le van a oprimir. Esa es la realidad. No tengamos miedo en mirar a los ojos, si es que luego la queremos cambiar. Esta es la realidad a la que nos enfrentamos. Una pareja, unos padres, que están en conflicto y, bueno, pues no hablan mucho entre ellos. Están sufriendo los dos. Y a propósito de sufrimiento, miren este detalle. Esta es la foto de perfil de WhatsApp de un hijo de una familia conflictiva. Negro, un punto negro. Con 19 años, su padre me dijo, oye, tú que has hecho tantas cosas, ¿podrías hablar con sí? Sí, no hay problema. En ese momento te quedas así, ahogado. Que un chaval de 19 años te diga, no quiero vivir, no tiene sentido, y no haya manera de sacarle de ahí. Desde luego, desde fuera es muy difícil. Y la causa fue un conflicto familiar exacerbado. Y es lo que hay que evitar. El sufrimiento, quiero pensar que se trata aquí de un niño, de los menores. Se trata de un dilema, se trata de saber si papá y mamá que se pelean, el niño está en medio, sufriendo. Si nosotros, pienso yo que estoy en un público de profesionales, sobre todo, o de gente que aspira a serlo, pero nuestro sistema aspira a producir el bien superior del menor. ¿Lo consigue? Esa es la cuestión. Bueno, empezamos hablando de familias cambiantes. Tiene sentido que empiece en los romanos. Y se lo voy a explicar después. Ya he estropeado demasiado el final de mi intervención. Pero aquí, bueno, ya se ve que el centro es el pater familias, y el resto está un poco alrededor de él. ¿Vale? No había mucha diferencia entre, en ese momento, bueno, habrá gente que me va a contradecir, por supuesto. No soy un experto en historia de Roma, pero bueno, por lo menos en algún momento dado, el padre podía decidir sobre la vida y la muerte de sus hijos y de cualquier miembro de su familia. Y fue una cierta evolución, ya estamos en la Edad Media. En ese sentido tampoco cambió mucho la cosa. Sí vemos a un padre, una madre completamente dedicada a los hijos, eso tampoco cambió mucho. Y bueno, alguna reina hubo, nuestra reina católica, pero en general se trataba de un rey al que servían todos los demás. Y las familias siguieron cambiando. Bueno, en este caso se trata de la idea de familia, ya depende un poco más de cada país y de cada cultura. La familia grande, donde estaban los tíos, los abuelos, eso como nos estamos desarrollando profesionalmente y a veces el trabajo no lo tenemos todos en el mismo sitio, pues es normal que la cosa se vaya separando. Pero la familia nuclear, padre, madre e hijos, bueno, es un modelo que quizás se tiene en la cabeza, pero cada vez está cambiando más. Y a veces, por alguna razón, pues son los abuelos los que crían a los hijos, o a veces es solo papá o solo mamá quien los cría, y a veces son dos mamás o dos papás quien los crían, y a veces es un papá y varias mujeres, y cada una de ellos además es los países que yo visito en África. Esto podría ser Gambia, donde yo voy muchas veces, los vestidos se parecen, pero creo que no era Gambia, era, no sé si Guinea-Conakry o algo así. Fijaos todos estos modelos de familia cuando acuden a nuestro derecho. Y hay cosas también mucho más complicadas, como por ejemplo hablar con los papás, que es lo que se supone que tiene que hacer para solucionar un conflicto, cuando ellos no deciden los mayores en su familia, en su clan. En las culturas de Afganistán, por ejemplo, es así. Y nos enfrentamos a ellas cuando vienen los de Afganistán para acá. A ver si algo no va.
no sé. Bueno, vale. Otros ejemplos familiares también, patchwork, ¿vale? Papá y mamá, se supone que estos son los hijos que traía papá al matrimonio y estos son los hijos que trae mamá al matrimonio y los tres son los hijos que han tenido en común. Otra nueva forma familiar, imprevista. O criar varias familias entre todos, una especie de comuna, a los hijos. Modelos que tampoco existían. Bueno, vamos a pasar un poco a las provocaciones. ¿Se me oye? Perdón, le decía que me oía mucho, ¿ha visto? ¿Qué tenemos en común los profesionales que trabajamos en o con conflictos familiares, a diferencia de otras profesiones? Por ejemplo, electricistas, médicos, profesores, relojeros, artesanos. ¿Qué tenemos en común? Pues tenemos en común que en general no existe una evaluación de nuestro trabajo. O sea, sí. Mejor con este porque nos está escuchando bien desde atrás. Ah, de acuerdo. Entonces esto mejor lo apagamos porque no haya interferencias, ¿no? Igual. Vale. Ahora ya estoy armado como en la Edad Media, ¿no? Con el escudo y la espada. Espero no perderme. Bueno, no tenemos una... Uy, madre. Dios mío, qué fuerte. Me ha asustado. Vamos a ver, no tenemos una evaluación adecuada de nuestro trabajo. Es decir, no sabemos si tenemos que decidir por el bien superior del menor, pero ¿hemos acertado? No lo sabemos, no se evalúa. ¿Y qué se deduce de esto? Pues mira, las posibilidades son limitadas. Vamos a ver, ¿cómo vamos a saber si hemos decidido bien o mal? No lo podemos saber. ¿Y cuáles serían los criterios para aprender? O sea, que no podemos aprender de las decisiones. Y tampoco la ciencia puede decir, estadísticamente, cuando en un caso así se ha decidido de esta manera, el resultado ha sido X, Y o Z. Pero, claro, si no hay evaluación, no hay resultados, no hay estadísticas, la ciencia no puede decir tampoco nada. Y el círculo se refuerza. Y ahora viene otra parte de la provocación. Entonces, ¿sobre qué base se toman nuestras decisiones? ¿Sobre la costumbre? ¿O lo que he oído? ¿O lo que he hecho siempre? ¿Lo que me han dicho? ¿Lo que aprendí en la facultad? ¿Derecho de familia se aprende en la facultad? En Alemania no. Se aprende en la práctica. Y, claro, se desconoce el impacto social de las decisiones. Seguimos. Bueno, yo una vez empecé una conferencia, siempre me gusta empezar con un pequeño chiste, para que la gente se despierte, ¿no? Y esa vez empecé con esta pregunta. No sé si atreverme a proponer la pregunta aquí ahora. Se lo puedo preguntar. Piénsenlo. Yo les pregunté a un grupo de 200 profesionales en Hannover, como hace 7 o 8 años, ¿confiaría usted su propia familia al sistema que usted mismo representa? Nadie levantó la mano. Ya van bastantes provocaciones, ¿no? Bueno, pues entonces si no confiaremos nuestra propia familia, es que algo va mal. Como Neo en Matrix, él siente, tenemos que hacer alguna cosa de otra manera. La realidad no puede ser así, hay que cambiarla. Bueno, entonces, claro, yo como quería saber, y bueno, por lo menos voy a poner mi granito de arena para entender, y hice un estudio muy complejo, la verdad es que era muy... No sé si podré repetir alguna vez un estudio así, porque lo hice solo. Luego ya sí, con estudiantes sí se pueden hacer más cosas, pero ya somos más. Entonces, yo quería saber, efectivamente, dejamos una huella positiva a ser posible, porque nos llamamos sistema de protección de la familia. En alemán dices de ayuda a la familia. ¿O no? Entonces quería saber, si los niños han crecido en una familia intacta, sus padres no se separaron, o se separaron, o ha habido una ruptura, es que yo no quiero decir alienación parental porque está mal visto. Entonces lo que digo es ruptura intencionada e injustificada del vínculo parental. Entonces, bueno, pues quería saber, ¿hay alguna diferencia? Vamos a ver, ahora sí que no les voy a sorprender porque creo que los resultados
son obvios. Pero bueno, había que sacarlos, porque como no existe, salieron aquí los resultados y yo quería decir, bueno, aquí lo que he explicado, ¿no? En el grupo A, crecieron en contacto, separados o esa RIP. Hipótesis, para tener un buen estudio tienes que tener tus hipótesis, la primera, y ponerlas antes del estudio. Es decir, la satisfacción con la vida o la salud tanto mental como física del grupo C, estamos hablando de esos de la RIP, es peor que la del grupo B o A, y la de B peor que la de A. Vale, aquí no esperaba yo mover el mundo con esto, porque efectivamente la satisfacción vital, en promedio, estamos hablando de promedios, porque luego había individuas de este grupo que tenían mejores valores que los de este, pero estamos hablando de promedio. Entonces, desciende, sobre todo dramáticamente, entre A y C. ¿Pero qué pasa con la salud? Pues esta es la salud mental, la azul, y la roja sería la física. Y que la física también descienda, para mí fue una pequeña sorpresa. Porque en principio se trataría de un, ¿qué podríamos decir? Maltrato emocional, un sufrimiento emocional. Pero parece que tiene consecuencias físicas, según mi estudio. ¿Y qué más pasa? Bueno, hablo de la protección emocional. ¿Qué hay diferencia entre los grupos A, B y C? ¿Qué tienen menos? Tienen menos protección contra los conflictos, tienen menos contacto actual con su base emocional, con sus personas de contacto. Tienen un vínculo familiar más débil. Tienen menos afecto, se les ha dado menos afecto de niño y se les ha dado menos apoyo emocional. Bueno, técnicamente les tengo que avisar de que ¿por qué hay una diferencia aquí que parece importante? No es que haya una diferencia importante, es que aquí se utiliza una escala de Likert de 1 a 7, o sea, empieza en 1, aquí es prácticamente 0, porque es 1 el mínimo, y aquí pasamos de 7, y aquí la escala sería hasta 5, vale, pero digamos se trata de ver la tendencia. ¿Y qué es lo que tiende más? Lo que tiende más es situaciones vividas de conflicto en el hogar familiar, tanto en intensidad como en número, y suben, fíjese cómo suben de A a C, y que sube principalmente lo peor de todo, cuando a los niños se les implica en el conflicto familiar. Entonces, fíjense el ascenso de A a C. Esto no puede quedar así. Bueno, pero esto explica el daño en la salud y en el bienestar de los niños. Mi estudio, por supuesto, confirma la primera hipótesis y la segunda la deja un poco así, metiendo la parte cualitativa, porque el estudio es cuantitativo, o sea, estadística, y cualitativo, es decir, valoración de las entrevistas, pero no quería entrar porque esta no es la parte que me parece importante en la presentación de hoy. Podemos hablarlo, sino. Me abrió los ojos de decir, bueno, estamos hablando solo de los niños, pero ¿y qué pasa con los hermanos? ¿Y qué pasa con los padres? ¿Y qué pasa con las madres? ¿Y qué pasa con el entorno familiar, con los amigos? Sufren también. Entonces, estudios posteriores demuestran que eso sí que no lo esperaba. Para mí, una sorpresa, los padres sufren más que los propios hijos. No es un caso extraordinario de sufrimiento, sino sufren más. Y eso en todos los estudios que he hecho. Entonces, imaginen que cada caso de alta conflictividad tiene una relevancia y multiplica los casos. No estamos hablando de un niño. Por familia, ¿cuántos? Vamos a poner 5, pero así por lo bajo, a 10. Vamos a poner 5 a 10. Y ahora multiplican eso por los casos que hay en Colombia anuales. Pues ya sale un par de miles de afectados. ¿Y eso qué nos cuesta? ¿Y eso quién lo paga? Bueno, pues claro, como soy curioso, pues este es el estudio que están ahora mismo haciendo mis alumnos. Costes para la sociedad causados por conflictos familiares. Un análisis multidisciplinar incluyendo posibles efectos transgeneracionales. Es muy difícil calcular esos costes. Vamos a intentarlo. Estamos pensando hablar con los padres, hablar con los profesionales y hablar con los expertos, tanto en el área de la salud, como de la educación, como del mundo laboral.
Se deja de trabajar, no se puede trabajar, no te puedes promocionar laboralmente si tienes la cabeza en otro sitio. Pero esto es de lo que quería hablarles. ¿Por qué? Al principio, la verdad es que al principio me sorprendió, si te digo la verdad. Yo quería una especie de feedback, una respuesta, bueno, ¿hacemos bien nuestro trabajo o no? Les hablé al principio que no había evaluación. Y bueno, pues vamos a ver. El sistema de apoyo familiar, esto sería la satisfacción vital, la salud psíquica y la salud física. Fíjense, bueno, es igual, se los explico. Estadísticamente, esto es un efecto bajísimo. Prácticamente son irrelevantes. Y esto es como significa, esto es hasta qué punto, habría que hacer más estudios, pero en principio no se pueden decir que estadísticamente, porque los valores no son significativos, pero sí es sorprendente que un efecto sea tan pequeño. O sea que la buena noticia es que el sistema de protección a la familia no es contraproductivo. La mala noticia es que no ayuda, o apenas ayuda. Por lo menos de acuerdo con mi estudio. Pero ¿qué pasa si preguntamos, y esta es la parte cualitativa del estudio, qué pasa si preguntamos a los afectados? Entonces, ¿qué imagen tienen ellos del sistema? O muy negativa o bastante negativa. Esto es un inter-rater reliability. O sea, en dos personas, dos expertos, se han leído todas las entrevistas y han valorado cuál es la opinión sobre el sistema de todos los participantes. Y aquí el primer evaluador llega a la conclusión de que el 80% de las opiniones que se refieren al sistema son negativas o muy negativas, y el otro dice el 93,5%. O sea, estadísticamente el efecto se puede eliminar, bueno, no es demasiado importante, pero si hablamos con los expertos, y yo les digo, yo traté de fundar un círculo de expertos en la ciudad donde estoy yo, en Alemania. Y me llamó la atención que los expertos no querían invitar a los padres. Querían, un poco tipo Luis XIV, ¿no? El rey Sol, todo para el pueblo pero sin el pueblo. O sea, no querían saber. No sé por qué razón, nunca lo supe. Porque es la mejor manera de decir, bueno, hemos decidido bien o no, ¿qué podemos hacer mejor? Vamos, lo que entramos ahora es normal. ¿Está usted contento con estos servicios? No. Y así se sentían, no escuchados. Bueno, no voy a entrar en detalle porque no tenemos tiempo, pero en general era eso, no se sentían escuchados, no se sentían discriminados, etc. Bueno, y ahora dije, bueno, eso es lo que dicen los padres. ¿Qué pasa con los profesionales? Hice 2 estudios para preguntarles. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo lo veis vosotros, jueces, abogados, trabajadores sociales, peritos? Y entonces yo notaba 2 diferencias. Si yo les preguntaba de manera privada, eran mucho más críticos que en mis estudios. De manera privada yo pregunté a una jueza de familia de la Corte de Apelación de Hamburgo, ¿usted confiaría su propia familia al sistema que representa? Y su respuesta me dejó así, ¿estás loco? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque no sé quién va a decidir por mi familia y pierdo la autonomía de decisión. Ahora imagínense, esa señora hace eso todos los días, pero con otras familias. ¿Vale? Pero ahí eran más moderados. Sí, bueno, el sistema funciona más o menos, sí hay cosas que podrían ser mejores, si el sistema funciona bien, digo, sí, claro. Si nos coordinamos todos, si hay buena comunicación. Bueno. Y este es el segundo estudio. Bueno, eran 2 estudios, uno y el otro, ¿vale? Bueno, sí, la otra conclusión era que las profesiones jurídicas en general, en los estudios también, eran más críticas con el sistema que las profesiones sociales. Bueno, no voy a hacer aquí una entrevista, no es el momento, pero bueno, puede ser que tenga algún valor. Conclusión, parece que, y es una cosa que es obvio, hasta que mientras nos hacemos la pregunta,
decisión y solución. O sea, decisión es lo que decide un juez sobre una familia, pero esa es la solución de la familia. Esa es la cuestión. ¿Y qué tenemos? Porque una decisión la tienes siempre. Siempre alguien ha pagado por eso. O bien tú mismo, o bien el Estado. Pero esa es la solución del problema. Y ese es el quid de la cuestión. Claro, como mis jueces cuando les preguntaba no me ayudaba mucho. Dijo, no, sí, me parece un poco superficial lo que contáis. Tengo que encontrar algo. Siempre tener en cuenta que no hay evaluación de su trabajo. Entonces, ¿cuáles son las explicaciones? He encontrado 5 que por lo menos a mí me convencen. Vamos a ver si a vosotros, a ustedes también les convence. Primera, estamos en una tradición jurídica. Ahora viene el tema de los romanos, que viene de los romanos. Porque el derecho de familia, lo sabemos todos los juristas, es derecho privado. No les voy ahora a hablar de la diferencia entre derecho privado y derecho público. No es el momento. Pero, claro, se trata de saber si A o B tienen razón según una argumentación jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el tribunal decide A o B. A tiene razón, o B tiene razón, o los dos, o ninguno. Bueno, ustedes, no sé si se acordarán. Uy, esto está mal, no tengo que corregirlo. Bueno, vamos a ver. Aquí se trata de 2 terrenos. Este señor tiene un manzano. Una de las ramas del manzano sobrepasa su terreno y cae en el terreno del otro señor, y los dos reclaman la propiedad de la manzana. Bueno, yo no sé ahora mismo qué habría dicho el derecho romano, el derecho colombiano. Me imagino que no estará lejos del derecho romano, pero la cuestión la resuelve, de hecho, el Código Civil alemán. Pero si no la resolviera, pues tendría que este señor decir, bueno, pues el uno o el otro. Para eso está pensado. No voy a decir que está pensado para establecer la propiedad de las manzanas, pero sí propiedad, posesión, contratos, responsabilidad. Y argumentamos jurídicamente. Ese es el contexto del derecho privado, en el que está metido ahora el derecho de familia. Pero algo pasó. A finales del siglo pasado, del milenio pasado, la ONU sacó la convención la Convención Marco sobre los derechos de los niños. ¿Y eso qué cambia? Bueno, pues debería haberlo cambiado todo. Pero nadie se dio cuenta de que en ese momento tenemos que haber cambiado el derecho de familia y darle la vuelta, pero completamente, a más tardar en ese momento. Porque, ¿qué tiene que ver el derecho con el bien superior del menor? ¿De qué depende el bien superior del menor? Depende de lo que ustedes quieran. ¿Qué necesita un niño? Lo hemos dicho antes. Amor, protección, seguridad, paz, apego. Todo lo que quieran. Todo eso necesita cariño. ¿Cuántas de estas cosas puede proporcionar el derecho? ¿Nada? Ninguna. Entonces, por eso digo, si no puede, hay que hacer algo. Y ahora viene el resto de mi exposición. Bueno, pues estaba dando una conferencia una vez en Francia y me pareció genial que este señor, al mismo tiempo que la gente estaba hablando, estaba haciendo sus dibujos, que luego regaló. Y en este decía, el menor se sentía aislado, una isla aislada, y parece que me han olvidado. Y en otro dice, imagínate, claro, que esto sí lo puede hacer bien el derecho. Puede separar, decir, bueno, pues los fines de semana estás con papá, entre semana estás con mamá. Y en Navidades estás la mitad con papá, la mitad con mamá. Pero yo entiendo que un niño necesita a papá y a mamá, si puede ser siempre. Claro, mejor que no se peleen. Pero el derecho proporciona por lo menos una cosa, seguro, claridad. Ahora ya se sabe qué es lo que se puede y qué es no. ¿Cuánto hay que pagar de alimentos? Esa cantidad se puede saber. ¿Cuándo empiezan las vacaciones? Esa cantidad
Eso también lo puede fijar el derecho. Pero que las vacaciones sean en paz, que haya respeto mutuo entre los padres, que los dos se sientan preocupados por el hijo, de que no hagan un conflicto a costa de sus propios hijos, las personas que más quieren. Eso no lo puede hacer el derecho. Bueno, el resto, bueno, no es quizás tan importante, pero yo observo que el sistema jurídico de familia no hay pocas veces que es inconsistente. Es decir, el tema de la voluntad del menor. Muchas veces ya, Pedrito. Y Pedrito con 10 años dice, yo no quiero volver a ver a papá o a mamá. Ah, bueno, eres un sujeto de derecho, bueno, pues tú puedes. Nosotros vamos a hacer lo que tú quieras. Te respetamos. Y si tiene 12 años, pues un poco más todavía. Ahora nos podemos preguntar, bueno, Pedrito con 12 años, aparte de en esa figura, en ese momento jurídico especial cuando sus padres se pelean, ¿qué puede decidir por él mismo? ¿Puede decidir si va al colegio o no, a la escuela o no? No. ¿Puede decidir asumir la responsabilidad, por ejemplo, de ir de excursión con su colegio o no? No, los padres tienen que firmarlo. ¿Puede decidir ir a votar, trabajar? ¿Tiene relevancia penal? No, con 12 años no sé por dónde estará la cosa en Colombia, pero me imagino que todavía no. ¿Veis? No concuerda. ¿Por qué? ¿Cómo se ha llegado a esto? No lo sé. Podemos hablar. Y muchas veces a aplicar el diferencia del enfoque de proporcionalidad. Por ejemplo, nuestro Pedrito, bueno, pues si no quiere ver a mamá, pues ya está. Será lo que tú quieras. No vamos a frustrarte, que eso sería un daño para tu desarrollo psicológico. Si tú quieres una cosa y no te la damos. Digo, válgame Dios. O sea, al niño, la educación de un niño se basa en que a veces se le da lo que quiere y a veces no. Obvio, o sea, bueno, no es, la televisión está con el móvil, con el celular, pues eso hay que limitarlo, estamos todos de acuerdo. Y estará, vamos, ya puede patalear. 2 horas son 2 horas. Y el fin de semana puede ser que sea 3 y se acabó. Y todas las demás cosas. Es para decir que todo esto no pega. Y por cierto, ¿qué pasará con Pedrito si ha descartado vivir el resto de su vida con su madre cuando muy probablemente la influencia paterna negativa sea la causa? ¿Podrá Pedrito entender qué significa pasar el resto de su infancia sin su madre, que seguramente ha estado muy presente hasta entonces en su vida? Bueno, disculpen, yo estoy provocando continuamente, pero de eso se trataba. Yo quiero tratar de meter el dedo en la herida y que me contradigáis o no. Ahora no quiere. Igual son las pilas, no sé, las baterías. Si no, o bueno, dale tú. Sí. Hay un letrero. Ahora sí. Muchas gracias. Bueno, sí, y ya sabemos que en familia es como si fuera una isla, te puedes permitir prácticamente todo. Denostar al otro, hacerle de menos, abusar de prácticamente todos los delitos contra el honor. Y no pasa nada. Bueno, pero vamos, esto para mí no es la causa. Yo decía que puede proporcionar el derecho y que puede saber y que puede no saber. Estamos en un sistema que tiene sus recursos limitados, pero no solo aquí, sino en todas partes. Entonces, ¿cómo vas a saber cuál es la verdad? Si Pedrito de verdad no quiere ver a su madre o es el padre que ha influido en Pedrito para que no quiera ver a su madre. ¿Eso cómo lo puede saber? Pues no tenemos mucho tiempo, no tenemos muchos recursos para saberlo de verdad. Y luego cuando veamos a Pedrito y a su padre dirán, no sé, Pedrito ahora mismo de repente, pues ya no quiere ver a su madre. Y ya está. Bueno, escasez de profesionales cualificados, gran responsabilidad, pérdida de imagen. No Pedrito, vamos a decir Martita. Se abusó de Martita en algún momento dado y entonces los servicios sociales asumen también esa responsabilidad porque estaban al cuidado de ella. Entonces, todo eso, estamos hablando de que son profesionales como nosotros y todos nosotros queremos irnos a la cama por la noche diciendo ha sido un buen día, el mundo es un poquito mejor porque hemos estado ahí.
Y los servicios sociales no son ni buenos ni malos, somos nosotros. Y todos queremos hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Y muchas veces echo de menos, y nos costaría bastante menos, en lugar de decir nosotros cómo tienen que ser los padres, ayudar a los padres a ser ellos, porque ellos van a vivir con esa familia el resto de su vida, y no, para nosotros va a ser un acta que se cierra y abrimos la siguiente. Pero ellos van a vivir con nuestras decisiones el resto de su vida. Entonces vale la pena invertir tiempo en empoderarlos. Esta es la parte que a mí me parece más importante. El conflicto parental es emocional, en su núcleo es emocional. ¿Es de verdad la razón por la que les tenemos delante alimentos o la custodia o que vayan a esta escuela o que vayan a esta escuela? ¿Es esta de verdad la razón? ¿O la razón es miedo? ¿Son celos? ¿Expectativas frustradas? ¿Un matrimonio que no funcionó y ese sueño, esa frustración lleva a alguna parte? ¿Esa es la verdadera razón? Pues para mí sí. Y miren ustedes en sus relaciones. ¿Qué les ha llevado a que una relación no funcione? Pues una razón, un motivo emocional. Pero nadie va a mirar ahí, donde está el verdadero problema, el origen de la cuestión. Con lo cual, vamos a decidir sobre sobre algo muy superficial que en realidad no tiene nada que ver con el verdadero problema. Que se podría haber solucionado en un momento dado con uno de los dos: cariño, de verdad, si lo hubiera sabido que te dolía tanto, lo siento de verdad, sí, no pasa nada. Y en ese momento desaparece el conflicto. No, al contrario, lo hacemos, podemos ser optimistas, lo hacemos igual, lo dejamos igual o lo hacemos peor. Bueno, eso es simplemente que jueces me dijeron, es que yo aunque quiera no puedo mirar ahí, está prohibido, yo tengo que resolver las cuestiones que se me plantean. Y bueno, esto es mi parte psicológica, es decir, estos son conocimientos de ahora, en el hombre y en la mujer. La adolescencia es el primer momento donde la estructura cerebral cambia enormemente, de niño a hombre, de niña a mujer. Y el siguiente cambio es la paternidad o la maternidad, sobre todo en las mujeres. Ya no es igual. Y eso no cambia, no es sustituir uno por otro, eso ya no cambia. O sea, cuando estamos hablando de las relaciones personales, estamos hablando sobre algo que explica el sufrimiento que he dicho antes de los padres. ¿Por qué sufren los padres aún más que los hijos? Porque se han adaptado a esos hijos. Porque el sufrimiento de los hijos les hace sufrir. Porque no estar con ellos les hace sufrir. Bueno, y simplemente es lo que hablaba antes. ¿Qué es lo que hacemos los juristas? Pues, sin querer, bueno, pues traducimos, lo que usted me está hablando es cuestión de alimentos. No, el fondo es otro. El fondo es otro y nadie va a mirar ahí. En ese momento quizás sería un buen momento para mirar. ¿Vale? Entonces, si no se mira, ¿qué se puede producir? Normalmente una escala de conflicto, más frustración. Y llegamos a la respuesta. Ya les he dicho, estamos todavía arriba, vamos a ir más deprisa, se lo prometo. Porque si no, nos quedamos aquí arriba. Vale, ya les he dicho que hay razones que esto no funciona. Entonces hay gente que si se da cuenta, bueno, pues vamos a cambiarlo. Las respuestas más concluyentes que he visto es, bueno, la primera es la mía. Que mira, hay que repensar el sistema jurídico de familia. Hay que repensarlo. Hay que decir, bueno, esto no es derecho privado, como queráis, pero hay que hacerlo de otra manera, mucho más protectora, mucho más global, porque se trata de lo más preciado que tenemos en nuestra sociedad, nuestros niños y nuestras familias. Bueno, estos son los casos que voy a dar. Yo empezaría, ¿cómo es eso de repensar? Empezaría, bueno, si lo que hay que producir es esto, el bien superior del menor, pues eso es lo que no vamos a vender en ningún caso. Al contrario, podemos empezar a pensar hasta qué punto el tribunal de la familia es el lugar adecuado
para llegar al bien superior del menor. ¿Hasta qué punto los abogados? Yo creo que se puede, pero simplemente por lo menos ser conscientes, no de cualquier manera, no como lo estamos haciendo hasta ahora. Y luego, ¿quién es la primera instancia que tiene que ver con los padres justo cuando se dan cuenta que hay un conflicto? Y lo que a mí me parece también importante es la prevención del menoscabo, del sufrimiento. O sea, empezar antes. Mi sueño era decir, bueno, cuando nos casamos, o cuando decidimos vivir con alguien, compartir nuestra vida con alguien, lo estamos haciendo... Uy, ¿se fue? No. Lo pensamos en, bueno, pues tenemos 2 carros, tenemos una casa, 2 casas, tenemos propiedades, ¿qué va a pasar por si acaso no funciona? En eso pensamos, pero ¿qué va a pasar si tenemos problemas? ¿Quién nos va a ayudar? ¿O cómo puedo prevenir los conflictos que pueda haber? ¿Qué trucos de comunicación hay? Bueno, estos son cosas que ya existen. Este fue el fundador alemán, el juez Jürgen Rudolph, que fundó el modelo de Cochem, que inspiró a la jueza Carlier, belga. Y ella inspiró, esto donde estaban los dibujitos que os he dicho antes, este es un juez que al principio estaba en una ciudad francesa llamada Arras, y ahora está en otra, en Lille, pero ya a un nivel más alto. Y ellos han pensado, bueno, pues vamos a hacerlo de otra manera. ¿Cómo es? El modelo de consenso. Se hace una tabla redonda, unos escritos muy breves. Se trata de esto, alimentos, se trata de custodia. O sea, no se renuncia al derecho. Y todos con la idea de que estás con tus abogados, los abogados no meten cizaña, sino al contrario, colaboran unos con otros y colaboran con los padres. Incluso frenan al cliente cuando toca, y todos sintiendo son parte del mismo barco y reman en la misma dirección. ¿Qué otras respuestas hay? Estas son de Francia, se llama Barbara Région, y se llama Marie-Laure Bus, y esta es Barbara con el... Bueno, en realidad la misma, no ha cambiado, ¿no? Bueno, un poquito sí, pero ya entonces tenía sus sueños. Yo la conozco también en persona. Oxímoron, no sé si les suena del colegio. Abogado de la paz. Ellos mismos se ríen de ellos mismos, porque es abogado de la paz. Es casi como decir nieve negra o silencio ruidoso, como una contracción en sí mismo. Ellos mismos, no es mi historia, ellos lo hacen. Bueno, pues, ¿qué puede ser? Ellos mismos decían, yo estoy harto de ser el malo de la película. ¿Cómo lo podemos hacer para ser nosotros los vehículos de la paz? Y bueno, pues empezaron a hacerse cada vez más conocidos. Iniciativas similares ya con expertos las hay en todas partes, en Canadá, en Australia, en Estados Unidos, en Colombia también, según he entendido. Siguiente sistema que también es aplicable desde ya, el sistema de la mediación, ¿vale? Las ventajas. Los expertos deciden. ¿Quiénes son los expertos en un conflicto familiar? Los padres. Y se llega al fondo emocional del problema. Y por eso la solución es sostenible. Y los costes son reducidos. ¿Por qué digo costes reducidos? Porque lo he podido comparar. Una vez en una familia, la Corte de Apelación de Hamburgo me dijo, ustedes hacen mediación con él. Vale. Al final funcionó. Y los costes fueron más o menos entre un 2 y un 5% de lo que se habían gastado hasta ahora en destruir su propia familia y a su propio hijo. En medio de la mediación, usted, señor Carrera, usted sabe lo que hemos pagado ahora en abogados, en peritos, en tal, durante 6 años. Usted sabe, pues 60.000 euros, entre los dos, 60.000, 70.000 euros, en destruir su propia familia. Porque digo, bueno, vale, todo el mundo, imagínense que nuestro hijo tiene una enfermedad grave, que no pagaríamos. Si tiene precio, si en Estados Unidos se ofrece la terapia adecuada por curarlo, pero decir 60.000 euros, ¿lo han invertido en qué? ¿En qué se ha invertido ese dinero? Eso, literalmente en destruir la propia familia. Ellos no lo podían saber. En realidad, porque todo funciona como por costumbre. Lo hacemos, siempre se ha hecho así, pero mirar detrás no se suele hacer. El problema es que eso, aquí no lo sé, puede ser que resbale, la mediación no está subvencionada.
O sea, está subvencionado la ayuda procesual, pero no la mediación. Puede ser que me equivoque, aquí, por favor, rectifíquenme. Es mucho menos conocida. Claro, si tienes un problema con tu pareja, directamente pues vas a los servicios sociales o al abogado para que vaya moviendo todo esto. Con lo cual es menos conocida que esa opción y por lo mismo poco establecida. Aparte que puede haber intereses creados. Bueno, un sistema que ya funciona, cambiar un sistema, ustedes saben lo difícil que es. Lleva tiempo, porque hay una especie de inercia para mantenerlo. Bueno, ya pasamos a las otras respuestas. Esto lo vamos a hacer muy deprisa porque creo que he pasado todos los límites de tiempo del mundo. Respuestas del derecho alemán. El abogado del menor, una figura que entiendo que aquí no existe. El tutor del régimen de visitas, me imagino que tampoco. Yo no sé si existe el peritaje colaborativo. Eso ya me lo tienen que decir. Vale, el abogado del menor. Todo empezó porque en Alemania, igual que aquí, lo que se llama es el derecho de la ley. O sea, el juez aplica el derecho, no lo puede inventar. Me imagino que aquí es lo mismo. Bueno, o no. No es así. Aquí hay también creación. Bueno, pues entonces no es así, pero en Alemania tuvieron que crear algo y bueno, vamos a buscar en el BGB dónde podemos agarrar esta figura, porque claro, papá viene con su abogado, mamá viene con su abogado. ¿Qué pasa con los menores que no tienen abogado? Entonces, pues mira, aquí podemos agarrar la figura. Y lo agarraron. Y esa idea, esa creativa, cambió la ley. Y fue agarrada por el legislador. Y esta es la norma primera, porque luego ha habido más, esto se ha reformado. El tribunal debe designar al menor en los procedimientos de filiación, pues en realidad al menor o para el menor, que afecta a su persona, un abogado del menor cualificado, profesional y personalmente adecuado. Y él tiene que hacerlo lo antes posible. Vale, la adecuación, pues debe saber psicología, derecho, técnicas de conversación, de forma diligente, imparcial e independiente, y por supuesto no haber sido condenado en ciertos delitos que tengan que ver con los menores. Bueno, ¿cuál es la figura de estos nombramientos? Cualificación, la función no es constatar las palabras del menor, sino los intereses. ¿Qué quiere Pedrito de verdad? Es lo que sus palabras son su voluntad y su voluntad se corresponde con su bien superior o no. Eso es lo que debería poder decir el abogado del menor. El problema es, ¿puede decirlo? Visitando a Pedrito una vez, 2 veces. Mi experiencia dice, no. Bueno, no sé. Esto es lo que reciben. Mis compañeros se quejan mucho que es poco dinero, pero bueno, yo creo que no está mal. Va por menor, por instancia, por procedimiento. Por ejemplo, un caso de peligrosidad. ¿Me he pasado? No. Un caso de peligrosidad más 2 instancias más 3 niños, pues hombre, multiplican 3 por 2 por 2. O sea, no está mal, depende. A veces es solamente un niño, una instancia, entonces, bueno, pues los mismos jueces te dicen, se ve que es solamente un niño, el trabajo es un poco rápido. Y el otro dice, no, se ve que se ha esforzado, porque claro, hay 3 niños y segunda instancia y tal. Bueno. Las luces, lo vamos a pasar muy deprisa por ellas, tienen la oportunidad de conocer bastante bien la causa, influyen, no determinan, pero sí influyen en el juez, porque el juez les nombra. Y no sigue ninguna lista, nombra a quien quiera. Y se ofrece por primera vez un acuerdo de las partes. Muchas veces es posible llegar en ese momento a un acuerdo y evitamos males mayores. Y además, el menor se queda en el foco. Estamos hablando es visible, tiene su abogado. ¿Cuáles son las sombras? Bueno, es dependencia del juez. Me ha nombrado el juez X y yo ya sé que para el juez X ciertos comportamientos los suele decidir de esta manera y aunque me dé la impresión de que no van por ahí los tiros, voy a contradecir al que me ha nombrado. Ahí ya está la cuestión de cada uno. Ese sería el riesgo de parcialidad, bueno, duplicidad con el Jugendamt, que son los servicios sociales, y
el abogado del menor están presentes en cada procedimiento porque no lo sé. Y a veces se recurre, digo, no me quiero, un perito es muy caro y va a tardar mucho tiempo, pues quizás el abogado del menor pues me ahorre tiempo. Las sombras. Claro, es lo que decía antes, ¿se puede averiguar en este poco tiempo la verdadera voluntad, el interés de Pedrito? Pues yo creo que no. El ejercicio depende de la persona, no hay guías, con lo cual cada uno lo que piense, y la cualificación, bueno, a mí lo que más me ha servido en estos casos, como cualificación, ni es el derecho ni es la psicología. Es más bien el escuchar, la empatía, porque es cuando ganas la confianza de la gente y cuando puedes empezar a llevar a los dos por el camino de la conciliación. Bueno, esta es la otra creación apoyada en el mismo artículo del Código Civil alemán. Si la obligación de visita, y el derecho también, es incumplida de manera continua o repetida, es el caso de que un papá o una mamá llama ¡cling!, que bajen los niños, y nadie contesta. ¡Cling!, y nadie contesta. Y ese fin de semana el papá o la mamá no van a ver a los niños. Entonces, claro, los jueces decían, estoy harto. Vamos a ver, decidimos una cosa y al final los padres hacen lo que quieren. Entonces, esta es la función. Para evitar esto, entonces hay una persona que es quien recoge a los niños y luego los devuelve. Y a veces, en particular, el Tribunal de Familia puede disponer que la convivencia, visitas, solo tenga lugar si está presente un profesional o un tercero. Es decir, en este caso se consideró que el padre o la madre que prevalece las visitas, el contacto con el padre, sobre una posible peligrosidad. Entonces, por si acaso, el profesional acompaña las visitas. Bueno, vamos a pasar esto así por rápido. Creo que más o menos el caso ya está explicado y además lo voy a explicar con un ejemplo para ver lo que podemos... Sí, bueno, no sé por qué está como todo junto, pero bueno, da igual. Es la profesión que más cercanía tiene con la familia y durante más tiempo. Entonces hay una gran carga emocional. Y ya sabéis lo que pasa con la empatía. Si no hay empatía, no me gano la confianza de nadie. Con lo cual tengo que ser cercano, empático. Si es demasiada empatía, me llevo el problema a casa, un problema que no es mío. Entonces hay que saber poner ahí el límite. Y muchas veces es muy difícil. Ejemplo. Es un ejemplo verdadero, el verídico, quizás el más complejo que he tenido nunca, pero así ayuda a explicarlo. Alex tiene un papá y una mamá, es una familia patchwork, ¿vale? El papá aporta tres hijos al matrimonio y la mamá una hija. Todos son hermanos de Alex. El padre es condenado por haber abusado sexualmente de la hermana mayor. Cuando yo llego, el padre está en la cárcel. Y mucha gente dirá, ¿y ahora? ¿Cómo puede tener este señor contacto con el niño estando en la cárcel? Y aún así, ¿es peligrosidad o no? Bueno, al cabo de años, se ha ido con mucho cuidado. Y yo ahí no he dejado de ser yo más que un brazo ejecutor y los ojos del juez. Yo digo, bueno, pues la posibilidad que en ese momento era de 0,00001%, que todo salga bien, salió. Entonces, la madre consiguió desgarrar su corazón, su pecho, lo que fuera, entre este es el hombre que abusó de mi hija, pero es el padre de Alex, y Alex necesita a su papá. Para mí es la heroína. Y para ver lo que es el vínculo, os he hablado del vínculo, no os he hablado de eso, he hablado de lo que es el vínculo para los padres y las madres, pero no para los hijos. ¿Os habéis preguntado lo importante que es el vínculo para nosotros seres humanos? Solamente pensando cuánto tiempo necesitamos ese vínculo hasta que podemos vivir por nosotros mismos, incluso después. Bueno, pues a Alex, este es Alex, se le preguntó en el colegio, y en este momento papá estaba en la cárcel, ¿puedes pintar a tu familia? Y él pintó efectivamente a su familia, la abuela, la hermana, mamá y papá. Y si tú ves este cuadro, pues dirías, familia normal. Esto estaba a años luz de ser normal. Bueno, como la prensa es como es,
pues claro, un caso sí les pareció súper interesantes y, bueno, pues una periodista me hizo una entrevista y, bueno, me lo mandaron los amigos. Jorge, ¿tú qué haces en la portada del Spiegel? Bueno, no sé si conocéis el Spiegel, pero, bueno, ¿qué? El espejo. Muy bien. Claro, pues exactamente. Entonces, bueno, duró unas horas, pero bueno, y fue contando ese caso, que luego al final, bueno, hubo una prensa negativa, se acabó el tiempo, ¿no? Sí. Sí. Ahora, pues, acabamos, bueno, vamos a decir, vale, el perito, se trata de un peritaje, ya con esto termino, se trata de un peritaje cuando, un caso normal de perito ha habido un accidente, entonces el juez, antes de decir qué paga cada parte, hay que cuantificar los daños. Y eso no lo puede hacer el juez, porque no está cualificado para eso. Pide a un perito, una persona que está cualificada, y dice, los daños son estos. Y entonces fue cuando dice, bueno, pues entonces ahora lo vamos a repartir de esta manera. Es un perito clásico, derecho privado. Tenéis que tener ese esquema. Pero, ¿qué hace un perito en familia? De verdad que es tan importante saber si un poquito mejor o un poquito peor para el padre o para la madre, si hemos visto todo lo que hemos visto antes, y el perito se va a basar en aquello que han solicitado las partes y sabemos que eso no va a resolver el conflicto. Entonces, mirando todo esto, esta es la idea de que el perito lo que haga sea una especie de mediación cualificada, es decir, ayudar a los padres, a la familia, a los padres en conflicto, a salir de ese conflicto. Bueno, y con esto, la idea viene del derecho belga, y con esto pues hemos terminado. Quedo a su disposición para las preguntas que consideren pertinentes y dos frases que las vi en España en un momento y me gustaron. Muchísimas gracias. Permíteme. Sí, claro. Sí. Oye, muchas gracias, profesor Jorge. Hay varias preguntas lanzadas, hechas por los asistentes. Vamos a comenzar con esta primera. ¿Cómo aplicar los procesos de justicia restaurativa en los procesos de familia? ¿Cuáles son los procesos de justicia restaurativa? ¿Qué es? Procesos de familia. ¿Cuáles son los...? No entiendo. ¿Proceso de justicia restaurativa sería cuál? Ah, lo que hablamos antes de consenso, esos modelos de consenso. Sí. Ah, ¿cómo? Bueno, yo lo que conozco es que... ¿Se apagó? ¿Se apagó? No se apagó. Ahí. Ah, espera. Pues vamos el otro. No. Esto funciona. Bueno, hacen falta jueces que tengan el valor de llegar al límite del ordenamiento jurídico, dándose cuenta, siendo conscientes de lo que les acabo de explicar. Decir, bueno, no sabemos si estamos actuando bien, el verdadero problema no es lo que estamos resolviendo y ni siquiera sabemos si al final de todo este procedimiento hemos acertado o no. Solo sabemos si han vuelto los mismos padres con los mismos problemas o con otros problemas, entendiendo que el problema cada vez es más complicado. Entonces, solo lo he visto funcionar con jueces que han asumido esa responsabilidad. Y esos jueces, y no más. Cuando ha pasado en Alemania, que el sistema del juez alemán que os he mostrado, ha cambiado alguna cosilla, pero ha cambiado alguna cosilla. Por ejemplo, la idea del perito judicial colaborativo es una de las cosas que cambiaron, o el establecimiento del abogado del menor. Es otra pequeña idea de ese modelo, pero el modelo es mucho más sencillo o complejo. Ahora pensad en los gastos. Podrían decir, no, es que es muy caro hacer todo esto, pero los gastos que nos ahorramos pensando en lo que nos cuesta un conflicto como sociedad o a la familia. Ir por ahí, desde el principio, la primera familia,
con el primer conflicto, la tienes delante de ti, con abogados que quieren colaborar, con un juez o una jueza empática que les quiere escuchar, todos juntos, nadie da una nota discordante. Y después, al cabo del tiempo, salen con una conciliación en un sistema, bueno, pues no sé, tranquilo, casi, de verdad que es humorístico, es estar ahí y dices, pero no te puede ser, se están bromeando, ¿vale? ¿Eso cuánto cuesta? ¿Y cuánto nos ahorramos? Con lo cual vale la pena, si tenemos jueces entre nosotros, seguro que sí. Bueno, yo les cuento mi experiencia, pero creo que vale la pena intentarlo. Desde la perspectiva conjunta del derecho de familia y la psicología, teniendo en cuenta que en Colombia rige el principio del interés superior del menor y que su opinión debe ser escuchada y valorada en los procesos que la involucran, ¿cómo puede determinarse con precisión que la voluntad expresada por el menor corresponde realmente a un deseo autónomo y no es producto de una posible situación de alienación parental? Bueno, vamos a ver, con los medios normales no se puede saber, pero hay intuiciones, hay cosas que ya te dicen. Yo prefiero interpretarlo como lo hace el derecho alemán. No se trata de que lo que me diga, sino el interés del menor. Porque a veces, acordaos de las tres fases. Primera fase es lo que dice el niño. Lo que dice el niño es la voluntad del menor. Y la voluntad del menor. Mi hija tiene 13 años. Y se le pregunta, "Una, cariño, ¿cuánto tiempo quieres estar con el móvil?" Y diría, pues toda la noche. Sin ningún problema, pero de verdad, me da vergüenza, pero es así. ¿Y mañana quieres ir al colegio? Ay, no, ¿está toda la noche con el móvil? No, mañana no puedo ir al colegio, me duele la cabeza. Esa es la clara voluntad. Además pongo la mano en el fuego. Esa es la voluntad de mi hija. Pero si esos son los intereses del menor, no. Y eso tiene que haber una cierta valoración. ¿Qué son los indicadores? Pues hace poco hice una tabla. ¿Cuáles son los indicadores? Por ejemplo, desde el punto de vista neurobiológico, es casi, queda entre nosotros, antinatural que un niño rechace el vínculo con un padre o con una madre con el que ha crecido. Y el ejemplo lo tenemos en que los niños de los que taxativamente se ha abusado, se les ha golpeado, se ha abusado sexualmente, son tan vulnerables que ni entonces quieren cortar el vínculo, cuando tendrían razones para hacerlo. Entonces, porque hoy me apetece no ver a mamá, ya se me está diciendo, ¿cómo lo ve eso papá? O al revés, ¿cómo lo ve eso? Porque si papá dice, tiene que escuchar a mi hijo, es que no quiere ver a su mamá, pues tenemos que hacerlo todos así. Ya sabe que el niño tiene 12 años y puede decidirlo. Entonces, ya empieza, son todo una dirección que queda bastante clara. Luego, ¿cómo lo dice el niño? Casos que dice el niño, no, yo no quiero a mamá, pero es muy reciente, de hace una semana. Y claro, la madre, en este caso, yo ahí soy perito, ella me quiso echar diciendo que la estaba metiendo bajo presión. Digo, no, usted ha dicho que quiere colaborar y no está colaborando. ¿A usted le parece normal que sus hijos de repente y de la noche a la mañana no quieran estar con su madre, con su padre? Cuando el padre va a estar... No ha habido ningún reproche contra el padre. Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, ver, ¿hay algo detrás o no? Porque si aún hubiera algo detrás, el paso sería cortar el contacto, pero por la peligrosidad de ese padre o esa madre. Pues están mal de la cabeza, o toman drogas, o son peligrosos porque les pegan físicamente. En ese caso sí, pero ya tendrías una razón. Estamos hablando de ruptura intencionada e injustificada. Ahí estaría justificada romper el vínculo, del vínculo parental. Entonces, podemos hacer se sale un poco del marco, pero yo he dado clases sobre cómo se puede saber cuándo la voluntad
del menor es de una manera y cuándo son las palabras y sobre todo, bueno, entre nosotros. ¿Sabe cualquier niño qué significa para su desarrollo personal renunciar a papá o mamá sin que exista esa peligrosidad? ¿Lo puede saber? Imagínese, mi hijo de 21 años, ahora tiene 22, pero con 21 años teníamos un ritual cuando era más pequeñito, que era ver películas por la noche. Entonces estamos viendo una película con 21 años y el hombretón, que es ahora más grande que yo, se me echa la cabeza en mi regazo. Y yo, un tío, bueno, un hombre, me quedé así. Claro, no es el niño pequeñito, pobrecito, no, un hombre, pum, se pone así. Entonces, pues, claro, se siente, para mí, claro, él está en casa, está con papá. Ese vínculo todavía lo siente y tiene 21 años, no acaba con los 18 años. Bueno, gracias. Hay otro número importante de preguntas, pero para efectos de guardar con la programación subsiguiente, vamos a dejar aquí. Por supuesto, vamos a trasladarle al profesor Jorge las preguntas que están formuladas y seguramente él, en un momento futuro, próximo, Un placer. nos podrá alimentar con su experiencia y su sabiduría. Profesor Jorge, muchas gracias. A usted. Muy querido, muy reconfortante y muy confrontante. No, sí, claro. Lo que nos compartes. Provocador. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Profesor Francisco Alirio, ¿tú quieres moderar al profesor Haroldo? Vale.